intelectual de las ejecuciones. Mauricio Varela Reyes permanece en un hospital porque resultó herido durante la captura. En la Ciudad de México surgieron más detalles en la investigación por el asesinato de un empresario español. Dos sujetos a bordo de una motocicleta tipo deportiva se acercan, van con cascos, se presume que pueden tener entre 25 y 30 años de edad, de acuerdo a la complexión que se observa en los videos. Pasaban de las 5 de la tarde del sábado, cuando el empresario José González González, de 72 años de edad, recibió una llamada telefónica y salió de la cantina El León de Oro, en la esquina de José Martí y Francisco Murguía, Colonia Escandón. Y estos sujetos, sin mediar palabra alguna, efectúan disparos en la cabeza. Hay dos cartuchos, dos proyectiles en el piso. La Procuraduría de Justicia Capitalina analiza las imágenes del C5 y de inmuebles privados para saber de dónde salieron y a dónde huyeron los sicarios. El empresario, también dueño de hoteles y gasolineras, era socio de la cantina, donde estaba reunido con algunos amigos. Nada está descartado. Todo se está investigando. También estamos haciendo el análisis de la telefonía para saber si tuvo contacto con alguna persona previo al incidente. Una posible venganza o extorsión son líneas de investigación. Las personas cercanas rinden declaración ante el Ministerio Público y sus restos serán trasladados a Orense, su lugar de origen en Galicia, España. Ya también se tuvo contacto con la Embajada de España. Nos pidió a la familia poder trasladar el cuerpo de la víctima a su país de origen. Javier Garduño, Azteca Noticias. Vamos ahora a Estados Unidos. De nueva cuenta, un tiroteo al interior de una escuela secundaria. Ahora sucedió en Maryland. Un sujeto abrió fuego contra sus compañeros, quienes resultaron heridos. 2 de sus compañeros lesionados. El guardia de la escuela, a diferencia de lo que sucedió en Parkland, Florida, disparó contra el agresor y murió en el lugar. Un paquete explosivo estalló de nueva cuenta en una empresa de mensajería en San Antonio, Texas. Tenía como destino la ciudad de Austin, en donde se han registrado otras 4 explosiones. 4 paquetes explosivos son enviados a diferentes direcciones en Austin. La gente los recibe y son bombas. Como si fuera poco, ahí mismo una bomba incendiaria fue accionada en una tienda. Los ataques con otros 2 artefactos tienen aterrorizados a los tejanos. El primer envío estalló muy cerca de San Antonio, a 1 hora de camino de la ciudad de Austin, donde habían explotado los 4 anteriores. Traveling along the automated conveyor when it had exploded. There was one other package that we believe was also loaded with an explosive device. Más tarde y una vez más en Austin, un artefacto incendiario le provocó heridas graves al empleado de una empresa privada de mensajería. Los investigadores creen que por lo menos los primeros 5 estallidos están ligados y que el autor es un atacante serial, pero aún no tienen manera de comprobarlo. Los 6 ataques han dejado 2 muertos y 5 heridos, y la policía no quiere que estas cifras sigan aumentando. The public safety is our #1 priority, and we're following all leads that we receive. Para el presidente Trump, el agresor es simplemente un enfermo, pero la opinión de la policía es distinta, sobre todo porque algunas de las bombas ya han sido más sofisticadas. If you didn't order something, if you are not expecting a package, if it's something that doesn't have an official label on it, or really not just a package itself, if there's anything out of the ordinary, we are asking the community to please call 911. A estas alturas, la policía tejana y el FBI trabajan contra reloj. 6 ataques han ocurrido en los últimos 18 días, los 3 más recientes, con menos de 24 horas de separación. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias. También muy explosivo ha resultado el escándalo que está afectando severamente a Facebook y también a la empresa Cambridge Analytica. Facebook confirmó que la Comisión de Competencia de Estados Unidos investiga esta red social por violar la confidencialidad de los datos de millones y millones de sus usuarios, por lo menos en Estados Unidos, 50 millones de usuarios. Pero no es solo en Estados Unidos el escándalo. El Parlamento británico exigió la comparecencia del presidente de Facebook para responder por una situación similar en el Reino Unido. Quien fue suspendido de su cargo fue el presidente ejecutivo de Cambridge Analytica. Se llama Alexander Nix.
su compañía habría utilizado los datos de usuarios específicos de Facebook para hacer campañas políticas, incluyendo una a favor de Donald Trump. Además, a pesar de que negaron tener contactos con Rusia, hay pruebas de que hubo reuniones con personajes clave de Rusia. Y en medio de todo este escándalo, los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca pidieron al presidente Donald Trump que no felicitara a Vladimir Putin por su reelección. Incluso le dejaron una tarjeta con ese consejo, no felicitar a Vladimir Putin, escrito en mayúsculas. Pero el presidente Trump no hizo caso, llamó por teléfono a Putin para felicitarlo por su victoria. Una victoria aplastante en la reelección, casi el 80% de los votos. Además, habló de la posibilidad de una reunión cumbre para hablar de Ucrania, de Corea del Norte, de Siria, de la carrera armamentista, los temas entre los dos países. De regreso a nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto dijo ante empresarios que en las elecciones no está en juego la continuidad de un gobierno, sino el desarrollo y el bienestar. En lo que fue su última reunión con la Asamblea del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que este organismo esté construyendo una agenda como la realizada en 2012 para la actual administración. Esta agenda debe ser un instrumento que le permita a nuestro país seguir avanzando por la ruta de prosperidad y desarrollo que nos hemos trazado y que tanto trabajo nos ha costado durante tantas décadas. Porque lo que está en juego no es la continuidad de un gobierno. Lo que está en juego es el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las familias mexicanas. En su reunión con el organismo cúpula de los empresarios, el presidente pidió poner especial atención al tema educativo. En el debate que se llevará a cabo en los próximos meses, será importante que, al igual que lo han hecho en estos 6 años, los integrantes de este Consejo planteen claramente su visión sobre el futuro de la educación en México. Retroceder en los avances de la agenda educativa implicaría hacer rehenes a los alumnos y a sus maestros y vulnerar el futuro de la niñez y la juventud mexicanas. El presidente reseñó los avances y retos de su administración en los 40 compromisos suscritos con el Consejo Coordinador Empresarial y agradeció al sector ser el motor del desarrollo nacional. Van a ser 6 años de grandes logros y también de grandes desafíos. Son estos últimos, sobre todo, los que nos hacen valorar la relación institucional que hemos construido entre el sector empresarial y el gobierno. Muchísimas gracias. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Bueno, continúan las acusaciones de trampas, de ineficacia también en el tema de los aspirantes independientes a la presidencia de la República. El problema de fondo es que la credibilidad del INE está de nuevo en juego. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y el proceso para lograr una candidatura independiente nació turbio. Me indica el equipo que no fue posible extraerlos, lo voy a registrar nuevamente, ¿está bien? Nuevamente me dice que no fue posible extraer los datos. El INE tuvo que hacer modificaciones a su aplicación para que los aspirantes captaran los apoyos ciudadanos, pero nunca se sacudió del todo las críticas. La aplicación no funcionaba. Una serie de códigos para nuestros promotores no llegaron nunca. El proceso ha estado marcado por los reproches cruzados. Los aspirantes a una candidatura presidencial acusan al INE y el instituto apenas el pasado viernes exhibió los métodos fraudulentos de los aspirantes para conseguir una candidatura. Según los consejeros, tan solo Jaime Rodríguez el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala presentaron cerca de 1 millón de firmas apócrifas, tan burdas como esta credencial de elector, sin fotografía. El equipo de Margarita Zavala precisa que en su caso fueron poquitas firmas simuladas y culpó a sus auxiliares que serán investigados. Al mismo tiempo dejó en claro que la revisión del INE tampoco es infalible. De esas 432 firmas revisadas se obtuvo la siguiente información. 5 registros estaban mal clasificados. 2 resultaron ser apoyos válidos. El INE reconoce que hay errores en su auditoría, pero mínimos. 2 de cada 100 firmas, que el 2% que nosotros encontramos como simulaciones, pueden ser reclasificadas. Eso quiere decir que 98%
de las firmas que nosotros detectamos como simuladas se confirman. Aún con los apoyos fraudulentos, Margarita Zavala podría ir a la boleta electoral, un hecho que recibe fuertes críticas de otros aspirantes. Si hay una sola credencial que proviene de un mercado negro de credenciales de elector, estas 3 personas tienen que salir. Y esto es punible. Lo que hicieron estas 3 personas merece cárcel y nosotros le estamos dando el boleto para que sean candidatos a la presidencia en México. Todo sin contar las filtraciones desde el INE hacia la prensa, que prematuramente dio al Bronco como descarrilado. Mi representante ante el INE me dice que efectivamente el INE le acaba de hablar o decir a alguien del INE, no sé quién, pero que había una noticia falsa. 3 días después se supo que la noticia era cierta. El proceso ha quedado tan viciado y tiene tantos puntos oscuros que a estas alturas ni usted ni yo podemos comprobar si nuestros nombres fueron utilizados de manera ilegal para apoyar a alguno de los aspirantes independientes. Porque tampoco nadie le garantiza que si usted apoyó a algún aspirante, ese apoyo fue canalizado de manera correcta. Una cadena de errores y de horrores, en donde una sola firma fraudulenta debería ser suficiente para negar un registro y donde una autoridad como el INE ha filtrado información, poniendo en riesgo su propia credibilidad y, por consecuencia, la elección. Jaime Guerrero, Azteca Noticias. Bueno, justo a propósito de esta filtración de información de la que nos habla Jaime Guerrero, se presentó ante la FEPADE una denuncia en contra de los consejeros electorales del INE por dar información, por filtrar información a diferentes medios sobre las firmas que presentaron los candidatos independientes a la presidencia de la República. La denuncia fue presentada por el constitucionalista Roberto Duque Roquero. Vamos a las actividades de los candidatos a la presidencia. El candidato de Todos por México, José Antonio Meade, anunció nuevos colaboradores en su campaña presidencial. Se trata de Yolanda de la Torre, Bárbara Botello y José Manuel Romero, quienes coordinarán la vinculación con grupos vulnerables, con municipios y con jóvenes respectivamente. Meade también defendió la inclusión de integrantes del sindicato petrolero como candidatos plurinominales al Senado. Nosotros sí pensamos que el sector energético es importante y sí pensamos que los trabajadores del sector energético implican y aportan una voz valiosa en el espacio legislativo. Yo fui secretario de Energía y me consta ver los esfuerzos que hacen todos los días los trabajadores de Pemex para abrirnos mejores espacios de oportunidad. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, criticó de esta manera la lista de candidatos plurinominales del PRI. Parece un poco el arca de Noé, que se están preparando para el diluvio, es decir, al estar claro que van ya en un muy lejano tercer lugar, pues pareciera que es el equipo más cercano el que está a través de las plurinominales buscando salvarse. Es bastante evidente que se están preparando para el diluvio. Esta es muy probable sea una de las peores elecciones para el PRI en la historia de ese partido. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador tuvo actividades privadas, pero el candidato de Juntos Haremos Historia anunció en un video que si gana la elección, nombraría como negociador del Tratado de Libre Comercio a Jesús Seade Gelú, que fue economista principal del Banco Mundial, también fue representante de México ante la Organización Mundial de Comercio. Queremos tener una muy buena relación fincada en la cooperación para el desarrollo y el respeto mutuo. Por eso, tener ya a un representante a quien va a encabezar a todo el equipo para las negociaciones, Jesús Seade Gelú, es para mí un motivo de satisfacción y de tranquilidad. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que considera pedir una licencia temporal y no licencia definitiva, como había dicho inicialmente. Dijo que tiene hasta el último día de marzo para hacerlo, pero que podría solicitarla antes. Va a depender mucho del ritmo de gobierno, va a depender mucho de eso.
Ahora estamos obviamente entregando varias de las cosas que hay que entregar. Sé que viene la Semana Santa y bueno, pues si hay una relajación mayor, pues en una de esas hasta pudiéramos decidirlo antes. El candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, se lanzó contra Alejandra Barrales. Arriola anunció que presentará una denuncia ante la PGR por los posibles delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Según Miquel Arriola, el valor de 3 inmuebles, propiedad de la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, supera por mucho sus ingresos o los ingresos declarados públicamente. Si vemos los 3 inmuebles y los sumamos, es un patrimonio declarado de 35 millones, pero un valor de mercado de 74 millones. Más o menos ella, desde que inició su vida laboral, ha acumulado ingresos por 22 millones de pesos. En 4 años su ingreso incrementó en 2.824%. El valor de sus activos equivale a 3 veces lo generado en toda su vida laboral. Alejandra Barrales contestó a través de su cuenta de Twitter. Alejandra Barrales le respondió a Miquel Arriola, le dijo que está de acuerdo en que la ciudad necesita una jefa de gobierno comprometida con la transparencia y libre de corrupción, por lo que Miquel Arriola dijo se quedará en un lejanísimo 3º o 4º lugar. Además le recomendó al candidato del PRI que aprenda a sumar. Mientras tanto, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, se pronunció en el Senado porque exista una ley que impida a los comisionados de ese instituto ocupar cargos de elección popular sin que haya pasado un tiempo determinado. Esto luego de que Jimena Puente, excomisionada del INAI, fuera propuesta en una lista de legisladores plurinominales del PRI. Que se considere la reforma a la Constitución para que en el artículo 55 se coloque una cláusula de enfriamiento, como se le llama, es decir, que se prevea que también los comisionados del INAI, cosa que no está prevista hasta ahora, tengan que dejar un tiempo después de terminado su mandato para ir a un cargo de elección popular. Por lo pronto, esa figura no existe. Mire, vamos a otro tema, un asunto muy importante para las familias mexicanas, el ahorro, el dinero que tanto esfuerzo cuesta. Bueno, pues habrá que blindarlo, blindar el ahorro y más de la inflación. Hay que blindarlo de la inflación, hay que blindarlo de las cargas fiscales. Por eso la Cámara de Diputados recibió iniciativas en ese sentido. La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Senado que busca fomentar el ahorro y evitar que quienes guardan su dinero en el banco pierdan por la inflación y por el cobro del impuesto sobre la renta. La propuesta ganó simpatía de legisladores, pues es similar a la que se presentó la semana pasada en San Lázaro para proteger el ahorro. Está más focalizado a la gente de escasos recursos, no fomenta ahorro en decirles 9 y 10, más bien está hasta donde conozco la minuta, focalizada en casos de excepción de la gente de menos recursos que busca formas de ahorro sin tanta usura o avaricia de las instituciones de crédito. La propuesta de senadores del PAN, PRI, PT y Verde busca reformar la ley de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, así como del impuesto sobre la renta, ya que en el 2016 cerca de 88 millones de cuentas bancarias en México registraron una ganancia anual total negativa, es decir, perdieron debido a que se grabaron los intereses nominales y además se les retuvo el ISR. Hay gente que ahorra en el banco y lamentablemente a veces piensa que el ahorro va a generarle algún beneficio y al tiempo les cobran muchas cooperaciones o muchas cuotas o ISR de esos ahorros, entonces al final no ahorra nada, ¿no? Lo importante es que este tipo de ahorros sea en un catálogo especial para que no genere ISR ese tipo de ahorros. Además se propone la deducibilidad al 100% de las aportaciones para los fondos de ahorro, eliminar el tope de las aportaciones de ahorro voluntario para el retiro y que no se cobre impuestos por el retiro anticipado
participado de dichos fondos. Yo creo que todas las iniciativas que tengan que ver con que haya un proyecto que favorezca a la mayoría de las familias y al pueblo mexicano, sobre todo a las mujeres y hombres del sector popular, sin duda tiene que ser bien visto por las y los diputados. La semana pasada en la Cámara de Diputados se presentó también una propuesta que fomenta el ahorro y amplía las modalidades para hacerlo. Está el caso de poder invertir en la plata como un commodity, como algo que tenga un reconocimiento también por el Banco de México, más allá de un ahorro patrimonial, de un ahorro real que tenga un reconocimiento del mercado. La Comisión de Hacienda de San Lázaro analizará y dictaminará la iniciativa del Senado de manera conjunta con la que propusieron diputados la semana pasada con el mismo fin, fomentar el ahorro. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Ya está Carito Rocha con nosotros. ¿Dónde andabas, Carolina? Ahora sí, ya te dije yo la semana pasada que empezaba en reversa. Primero te enseñé cómo el arte huichol ha tomado el mundo por asalto. Y luego pues los fui a buscar a la Zitácuaro, ahí en Nayarit, que es una comunidad de gente que se ha dado cuenta del valor brutal pues que tiene justamente su arte. Yo no voy a decir artesanía, su arte. Muy bien, vamos a ver. Era un día 20 de septiembre 99, señores. La llegada a la Zitácuaro tuvo melodía y misterio. Oiga, qué bonito toca. Yo me llamo Carolina. ¿Usted cómo se llama? No tengo nombre todavía, porque todavía no he nacido. Es algo espiritual. Yo soy cantautor, yo soy compositor y canto las canciones que no han conocido otras gentes. José es padre fundador de la única comunidad wixárika en Tepic, Nayarit. Yo era del estado de Jalisco, pero me fui a Guadalajara por necesidad. Y ya me vine para acá, también por necesidad. Llegaron de la Sierra Nayarita y de los Altos Jalisco. Trajeron con ellos templos, los ojos de Dios, los oficios y su tradición. Siempre compartimos con todas las personas que vienen, son bien recibidas. Son una treintena de familias, la mayoría dedicada a estas chaquiras multicolores. Explican quiénes están una, aquí está otra. Sus casas